buenas noches. Mi nombre es Regina del Carmen Rodríguez Galán y el día de hoy estoy realizando este video para explicar el concepto de justicia social desde la perspectiva del filósofo que seleccioné, el cual es Karl Marx. Antes de comenzar, me gustaría darle una definición a lo que vendría siendo justicia social. La justicia social es la obtención de la igualdad colectiva. ¿Y por qué esto es tan importante para la teoría del filósofo? Porque claramente Marx decía que todos los problemas que conforman al mundo en el que nos encontramos hoy en día son prácticamente por esta desigualdad colectiva. ¿Y cómo él llegaba a esta desigualdad colectiva? Pues a partir del materialismo histórico. ¿Qué nos dice el materialismo histórico? El materialismo histórico se divide en dos partes. La primera es el análisis de la misma historia y el segundo es el cómo esta concepción de lo material moldea el proceso cognitivo que tenemos hoy en día los seres humanos. Así que primero voy a abordar la parte de la historia. Él nos decía que en primer lugar estuvo el comunismo primitivo, y en ese comunismo primitivo era cuando había una mayor situación igualitaria, ya que como el fin principal era llegar a la satisfacción de las necesidades básicas para la supervivencia, era entonces cuando no había una apropiación de los bienes, porque simplemente el fin era sobrevivir, no era adquirir algún poder, no era ejercer ese poder, sino que simplemente era sobrevivir. Entonces, a partir de esa raíz, fue que se fueron dando los siguientes medios que él utiliza para describir la historia, el cual es después la esclavitud, después el feudalismo y después el capitalismo, el cual es al que nos encontramos hoy en día. ¿Y por qué es importante toda esta parte de la crítica al capitalismo? Porque tanto para las otras tres etapas, él dice que siempre hay una clase oprimida y una clase opresora. Y en ese momento, de acuerdo a su contexto, él mencionaba que para salir de ese círculo de opresión, la clase oprimida se tenía que revolucionar ante la clase opresora. ¿Cómo? Pues simplemente levantándose a través de la violencia para así dejar de ser medios y poder tomar el control de esos bienes que ellos trabajaban y entonces hacer una redistribución más justa. A todo este proceso transitorio él le denominaba socialismo y entonces decía que en este socialismo o en este proceso de transición se tenía que destruir tanto el Estado como las clases sociales, como la privatización o la propiedad privada. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento de la historia? Pues que todos se quedan en esta parte de transición, ya que por distintos fenómenos como vendría siendo la corrupción, los gobiernos autoritarios, que pues también están ligados con la corrupción, y toda esta parte de apoderamiento del poder es que nunca se terminó de llegar a lo que vendría siendo el comunismo pleno. Y bueno, ¿por qué todo esto está tan relacionado con la parte de justicia social? Porque entonces nos deja una duda súper racional, la cual es la justicia social entonces es justa en el mundo en el que vivimos, y la respuesta es implícita, ¿ok? Sí, no lo es, pero ¿por qué? Porque para decir que algo que involucra a un colectivo está siendo justo para ese mismo, tendríamos que primero decir que cada persona que conforma a esta burbuja es partícipe o es actor de las decisiones que le afectan, de las decisiones que le involucran. Sin embargo, como bien lo decía Marx en su teoría, es una relación de abusores y abusados, de explotadores y explotados, de opresores y oprimidos. Entonces, como simplemente es una relación de poder en la que no es horizontal, sino que simplemente es una jerarquía, pues entonces no hay una justicia social, no hay una justicia colectiva, no las personas son capaces de tomar estas decisiones que le van a afectar. Es aquí cuando viene la segunda parte de mi discurso, que es cómo nos afecta esta parte del condicionamiento de lo material y que es algo que nos da Marx en base a la situación que actualmente vivimos. Pues si no fuera por toda esta concepción que tenemos de producir recurso monetario, de acumulación de bienes para tener esta idea que se nos vende del éxito como seres humanos, si no fuera por todos estos recursos, entonces no existirían todos los fenómenos que existen, los cuales desigualdad, pobreza, explotación y agotamiento de recursos naturales, y simplemente cada problemática que se da en base al perder de vista lo que era el enfoque principal o lo que debería de ser el enfoque principal. Para que existiera justicia social,
entonces no tendríamos que ser nosotros tratados como los medios para cuál es el fin al que se quiere llegar, pues como bien lo mencioné anteriormente, tener esa maximización de recursos económicos. Tendríamos que ser el fin. Y creo que esto va correlacionado también a cada uno de los filósofos que vimos en clase y a todas las teorías que ellos nos dan, los cuales, por ejemplo, en la parte del contrato social, encontré en todo esto una filósofa que me llamó mucho la atención, la cual se llama Nancy Fraser. Y Nancy Fraser dice que tendría que haber un reconocimiento de minorías para que entonces esas minorías que se han visto segregadas pudieran tener una representación social. Y teniendo esta representación social era que iba a poder haber una redistribución de los recursos, porque entonces el poder, que en este caso vendría siendo el gobierno, les iba a dar esa atención o satisfacción de las necesidades que tanto les surgía para salir de ese círculo y que eventualmente se podría llegar igual a esa igualdad. ¿Cuál es el problema? Que nuevamente, como estamos en un entorno capitalista y como lo acordaba el mismo Marx, pues no somos nosotros el fin, sino que seguimos siendo el medio. ¿Cómo se cambiaría esto? La verdad es que no estoy segura si se podría hacer mediante el gobierno. Creo que en algo con lo que estoy de acuerdo en la teoría marxista es que tendría que ser a través de una revolución, simplemente que considero que después de esa revolución tendría que haber un plan de acción concreto, no un plan de acción que simplemente tuvieran unos cuantos o un plan de acción que fuera vago o que simplemente fuera revolución y después de eso tener absolutamente nada de cambio, simplemente levantarse y después de eso ver qué se hace. No, yo considero que para entonces llegar más allá de este comunismo pleno en el que cada quien tenga lo mismo, en el que cada quien pueda tener las mismas oportunidades, creo que sería importante tener un plan consecuente para que entonces no se pierda ese mismo fin. Muchas gracias.